hoy tenemos ya la última sesión de este cursillo que empezamos en el mes de noviembre y que hoy es la última sesión, en donde voy a intentar en esta tarde hacer un pequeño resumen con las ideas más importantes que hemos tratado durante todos estos 6 meses y con ayuda de los vídeos, con ayuda también del material, pues habrá ayudado a entender un poco mejor y a sentir, ejecutar internamente cómo era la búsqueda científica y espiritual de Pierre Teilhard de Chardin. Que no pasa más. Ahora, hoy en esta sesión no podemos dejar de lado el que desde ayer la Iglesia Católica tiene un nuevo Papa, el Papa León XIV, que todos nos sentimos identificados más o menos con todo lo que hasta ahora se ha dicho de él. Y vamos a comenzar entonces. Entonces, como recordáis, esto forma parte de lo que estamos haciendo, de una actividad que hace Son Christians y que dentro de Son Christians hay un grupo que es el grupo Teilhard de Chardin, que ahí tenéis la página web donde podéis encontrar ahora que hay un montón de ya también de material, de recursos que pueden ser utilizados por todos vosotros. Recordar, como decía yo, que al menos para mí, Pierre Teilhard Chardin es un hombre que tiene un corazón jesuita, es decir, que aquello que constituye su identidad es la espiritualidad de San Ignacio de Loyola dentro de la Compañía de Jesús, aunque su cabeza es la de un científico y con ese símil que yo hacía del pulpo, podemos decir que Teilhard, con el corazón y la cabeza, elabora y extiende unos tentáculos interdisciplinares con lo cual alcanza a tipos de conocimiento y a tipos de saberes que no estaban previstos dentro de puramente de la religión o de la ciencia. De modo que Teilhard tiene una mentalidad que puramente en gran parte interdisciplinar, es decir, integración de los distintos saberes. De modo que respetando la autonomía de cada uno de los saberes, se va elaborando una integración, no una mezcla, sino una integración de todos los saberes. Entonces, la sesión de hoy va a tener 5 escalones o 5 puntos. El primer escalón es que os quiero recomendar 3 películas que creo que pueden ser de interés para todos vosotros para completar lo que hemos estado diciendo sobre Teilhard de Chardin. La primera película que os recomiendo es Las sandalias del pescador, una película del año 1968 y ahí al pie tenéis un enlace que lleva a la escena más importante, que es los debates con el padre Telemón, como os diré. Como este PowerPoint luego se lo voy a pasar a Javier y espero que Javier lo cuelgue luego y lo suba a la red, pues ahí lo podéis encontrar. Como sabéis, la película Las sandalias del pescador está basada en una novela del escritor australiano Morris West, que fue publicado en el año 1963. La película como tal está filmada en el año 1968 y fue premiada con un Globo de Oro por la música original y también por el mejor actor secundario. En esta película, como sabéis, aparece un personaje que mucha gente identifica y que fácilmente se identifica con Teilhard de Chardin, que es el padre de David Telemón, que tiene unos modos de pensar y cuyo pensamiento ahí en la película se ve que no es bien visto por muchos cardenales, pero que, como sabéis, sus ideas fueron muy incorporadas luego en el Concilio Vaticano II. Segunda película que os recomiendo, 55 días en Pekín, del año 1963. Ahí tenéis abajo el enlace porque podéis verla completa porque está en internet. 55 días en Pekín es una película muy interesante porque nos revela cómo era el ambiente en China antes de que llegase Teilhard de Chardin en el año 1922.
El aumento de 55 días en Pekín está orientada y está centrada en el levantamiento de los Boxers, que eran grupos nacionalistas chinos contra los extranjeros y contra las embajadas extranjeras y que crearon muchísimos muertos. Se piensa que 100.000 personas fueron asesinadas durante este conflicto y muchos de ellos milicianos chinos que se levantaron en contra de los extranjeros para queriendo echar de su país. Creo que expresa bastante bien el ambiente en que luego llega un momento en donde el emperador es anulado, y como vamos a ver en la otra película, y llega la República, y en la época de la República es cuando ya llega Teilhard de Chardin a China. La tercera película que creo que os puede interesar es El último emperador, una gran película del director italiano Bernardo Bertolucci del año 1887. Esta película nos narra la vida del que fue el último emperador de China y que corresponde también a la época en que Teilhard está en China. Esta película nos muestra la vida de Puyi, que fue el último emperador de China y que fue desde niño encerrado en la ciudad santa de Pekín, pero llega luego la época de la República, llega también la época de los levantamientos y al final el emperador tiene que huir, es encarcelado y en tiempo de Mao Zedong pues es un preso. Coincide prácticamente con toda la estancia de los 25 años de Teilhard en China y es muy interesante para ver el contexto en donde Teilhard vive en esta época en China. Por tanto, estas tres películas creo que pueden ser de interés para todos vosotros para que podáis seguir un poquito el ambiente cultural, científico y religioso y xenófobo que había en la China en los 25 años que Teilhard está en China, desde el año 1922 en el que llega hasta el año 1946, donde los extranjeros son exiliados, son llevados a Europa, puesto que acaba la Guerra Mundial y empieza la época de Mao. Segunda cuestión, un pequeño resumen de lo que hemos hecho durante estos 6 meses. A lo largo de estos 6 meses hemos ido siguiendo la ruta espiritual de con Teilhard. Así, en el mes de enero estuvimos reflexionando, interiorizando algunos textos de la vida cósmica de Teilhard, que escribió en las trincheras de la Guerra Mundial en el año 1916. En el mes de febrero nos pasamos ya unos años y estamos ya en la Misa sobre el Mundo del año 1923. En el mes de marzo ya dimos un pequeño salto y estamos ya en el año 1927 cuando escribe El Medio Divino. Y dando un salto, y ya en abril estuvimos viendo El Corazón de la Materia, que Teilhard escribe en el año 1950, 5 años antes de su muerte, cuando Teilhard está haciendo un pequeño descanso en la casa familiar en el macizo central francés. Y hoy, ya después de la muerte de Teilhard, que recordamos en la sesión anterior, que fue el 10 de abril del año 1955, pues ya llegamos al momento que queríamos ver hoy. Entonces partimos de este momento del 10 de abril de 1955 para recordar y echar una mirada hacia atrás. Podemos decir que Teilhard pasa en China más de 20 años, como os he dicho, desde el año 1922 hasta el año 1946. Desde que llega que tenía 42 años hasta que se va, que tiene más de 60. Eso para que veáis un poquito la etapa de su vida, prácticamente una gran parte de su vida más activa y más productiva la pasa en China. Un jesuita que estuvo con Teilhard en los últimos años en China, el padre Pierre Leroy, que además falleció en 1992 y que estuvo en China con Teilhard en los 40, recuerda que Teilhard cuando estaba en Nueva York, le había confiado lo siguiente. Decía Teilhard al padre Leroy, le puedo asegurar que ahora yo vivo constantemente en la presencia de Dios.
Es decir, que Teilhard al final de su vida, estamos en los años 50, pues Teilhard sentía a Dios presente en su vida continuamente y ha llegado a un estado de espiritualidad enormemente profundo. Y vamos a un pequeño recorrido por algunos textos que ya vimos. Cuando estaba en Inglaterra, decía él, en los años de teología en Hastings, en Inglaterra, fue cuando poco a poco, como una presencia, fue creciendo en mí hasta invadir por completo mi cielo interior, la conciencia de una deriva. Él lo pone con letra mayúscula para decir que esto que tiene una impronta divina, una deriva profunda, ontológica y total del universo en torno a mí. Es decir, que él se sentía integrado en una gran corriente de vida y de espíritu que es el universo y que él se sentía arrastrado por esa corriente hacia, como vamos a decir luego, hacia ese punto omega en donde todo será en todas, Dios será en todas las cosas. Esa deriva, como decía, se produce en tres dimensiones que no tienen un final concreto. En lenguaje matemático son dimensiones asintóticas, se van acercando, pero nunca llegan a encontrarse. Son las dimensiones del tiempo, la dimensión del espacio y la dimensión de la complejidad, a las que vamos a aludir dentro de un ratito. El tiempo, el espacio y la complejidad. El universo no solamente es tiempo y no solamente es espacio, sino también es complejidad. Es decir, como para Teilhard la complejidad es el aumento de interioridad que ese espacio va adquiriendo con el tiempo. Por eso tenemos que tener presente a la hora de ver el espíritu de Teilhard, que Teilhard siempre, como hoy decía, es interdisciplinar, pero siempre para el campo de la ciencia, el campo de la filosofía y el campo de la teología. Ambas tres coinciden y convergen, pero no se funden en una sola cosa. Cada una tiene su autonomía como conocimiento humano independiente. Son dimensiones diferentes del conocimiento racional, como os decía. Y sobre todo, os insistía, esta foto que he puesto varias veces, como esos tomos que tenéis ahí son los 12 tomos de las obras científicas de Teilhard, donde están 274 obras científicas de Teilhard que en su tiempo fueron publicadas y que muchas veces no conocemos porque no es fácil acceder a estos tomos, sino siempre accedemos a estos tomos que se vendieron mucho en los años 60, pero no estos tomos del Teilhard científico que salieron de imprenta ya por los años 70 y que desgraciadamente se vendieron bastante poco. Por tanto, vamos a sumergirnos en este Teilhard interdisciplinar. Y entonces, en este Teilhard interdisciplinar, este esquemita, creo que puede ser ilustrativo para todos nosotros. Desde mi punto de vista, el concepto que unifica toda la interdisciplina teilhardiana es el concepto de complejidad. La realidad no es la suma de cosas, sino que es una entidad enormemente compleja, como una sola unidad, en donde las distintas partes está enormemente interrelacionada una con otra, la complejidad. Esa complejidad implica que la realidad forma parte de un enorme sistema. La palabra sistema la utiliza Teilhard con frecuencia en sus últimos años. Y también ese sistema complejo hace que desde lo profundo de la materia y de la realidad emerja la conciencia, entendida por Teilhard como la interioridad. Aunque no define, ya os diré, no, Teilhard nunca define muy claramente lo que entiende por conciencia, pero en cierto modo está aludiendo, no es lo mismo que se entiende hoy, por eso unas veces lo escribe con S de consciencia y otras veces con conciencia. Esta interacción entre complejidad, sistema y conciencia da lugar, por un lado, al emergentismo, es decir, a la emergencia de elementos nuevos,
y por otro lado da un lugar a lo que se llama la evolución, que están muy presentes, como ahora os voy a decir, en el fenómeno humano, que es el libro de madurez de Teilhard, que escribe hacia los años 40 y al cual me voy a referir fundamentalmente hoy. En el fenómeno humano hay una serie de palabras que Teilhard repite muy frecuentemente. Yo me he tomado el trabajo de contar esas palabras que Teilhard repite una y otra vez en el libro del fenómeno humano. La palabra más repetida, desde nuestro punto de vista, es la palabra evolución, que aparece 190 veces. Por tanto, da la impresión que el concepto de evolución está enormemente metido en el alma y en la espiritualidad teilhardiana. La palabra interior, aludiendo a la vida interior o el interior de la conciencia, aparece 126 veces y es unido a interioridad, que aparece 6. La palabra complejidad aparece 90 veces. La palabra conciencia, 87. La palabra consciencia, pero con S, 85. Fijaros que si sumamos una y otra, son las que más, casi las que más aparecen, casi más que evolución, serían 160 y tantas. La palabra sistema aparece 51 veces. La palabra emerger, 44. La palabra espíritu, 39. Con estas palabras, algunos expertos teilhardianos han elaborado un cuadrito, que es el que tenéis ahí a la derecha, y que vamos a ver más grande ahora para encontrar la síntesis espiritual y global de Teilhard. Toda esta síntesis espiritual y global de Teilhard arranca del impacto que a Teilhard le hizo la lectura de la evolución creadora de Henri Bergson, que fue publicada en 1907 y que posiblemente Teilhard lee hacia 1909 o 10, cuando está estudiando teología en Hastings, en Inglaterra, en donde Henri Bergson, en la evolución creadora, libro que os recomiendo también su lectura, porque la palabra, todos muchos conceptos teilhardianos están tomados de Bergson. Ahí habla de la deriva cósmica, de la duración y de tantas cosas que están muy en el libro de Teilhard. El pensamiento de Bergson, como sabéis, filosóficamente, es un pensamiento vitalista y un pensamiento panpsiquista. Es decir, para Bergson, la vida forma parte de la materia. Es más, que para Bergson y toda la escuela vitalista francesa, esa vida está ya impregnada de una interioridad y por eso se puede incluir dentro de la corriente del panpsiquismo, de que todo tiene una cierta conciencia, en el sentido de conciencia que le da Teilhard, que es interioridad, que además de lo material que se observa desde fuera, existe un algo misterioso en la profundidad de toda la materia. Por tanto, todo este pensamiento se opone al pensamiento se opone al pensamiento emergentista de la complejidad, como tal vez veamos un poco después. Aquí os pongo el libro que os recomendaría si alguno tiene paciencia para leerse, porque es un libro muy gordo y muy pesado, que es la tesis doctoral de Madeleine Bertamen-Madeule sobre el Bergson y Teilhard, que es un libro de unas 500 o 600 páginas, en donde esta señora Madeleine Bertamen-Madeule elabora toda una síntesis del pensamiento teilhardiano a partir del pensamiento de Bergson. Por tanto, Teilhard en su síntesis relaciona estas dos variables, la variable de la complejidad y la variable de la conciencia, con la cual se ha construido este cuadrito que ahora vamos a ver en un tamaño más grande para que lo podamos entender bien. Entonces, en la perspectiva de Teilhard, si queremos entender el conjunto del universo, tenemos que elaborar una síntesis en donde intervienen dos variables. En el eje vertical, la complejidad; en el eje horizontal, la conciencia, la interioridad. Entonces, si en el punto cero de estos ejes de coordenadas está la creación del universo, veis cómo a lo largo del tiempo, veis ahí la fresa del tiempo que se tiende hacia arriba,
va viendo todo un aumento de complejidad y de aumento de conciencia que da lugar al paso de la cosmogénesis a la biogénesis, a la antropogénesis y a la cristogénesis, que todo convergerá hacia el punto omega al que luego aludiremos un poco más despacio. Este esquema creo que es muy importante que lo retengamos en nuestra mente y que aparece, no es de Teilhard, sino del mundo de los comentaristas de Teilhard, y que siempre se pone así en inglés, como podéis ver. Por tanto, yo creo que Teilhard nos da una lección para hoy. Para Teilhard, si vemos su espiritualidad, para Teilhard en un mundo distópico, en un mundo de guerra como el suyo, dos guerras mundiales, en un mundo tan caótico y que nosotros podemos transponer al nuestro, en un mundo tan complejo, tan violento muchas veces, Teilhard cree en el futuro y nos invita a que los creyentes también, a pesar de todo, creamos en el futuro. También es el mensaje del Papa Francisco y del Papa León XIV que se estrena ahora. Este creer en el futuro es creer que al final de todo el universo, al final de nuestra propia vida, habrá un triunfo del amor unitivo, del amor que nos une a todos los seres humanos entre nosotros mismos y que eso es lo que nos hace unirnos a Dios. Por tanto, toda la espiritualidad de Chardin, como resaltaba el Papa Francisco y ahora el Papa León XIV, es una espiritualidad de esperanza. Teilhard de Chardin está, a pesar de la negrura del mundo, haciendo continuamente llamadas a la esperanza. Por eso, ese esquema que os he puesto en grande y que ahí lo tenéis en pequeñito, es todo un esquema de cómo todo va convergiendo hacia el punto omega, en donde hay todo ser en todas las cosas, el triunfo del amor y la consumación de todas las esperanzas del universo. Por tanto, esto viene a ser un poco el resumen final que podemos sacar de todos estos meses que hemos estado rumiando estas ideas teilhardianas. De modo que, como os decía también el otro día, para Teilhard es muy claro y lo pone muy claramente en el corazón de la materia es lo que nos lleva a Dios. Por tanto, el asumir el mundo, el asumir la realidad, el asumir las contradicciones de la violencia, el asumir las pasividades, nuestras enfermedades, que es lo que estaba en el medio divino, es lo que nos lleva a Dios. Nos encontramos aquí con lo que ya os he dicho en otras ocasiones, con lo que ahora se llama el panenteísmo, encontrar a Dios en todas las cosas. Por tanto, Teilhard no es panteísta, sino que él es panenteísta. Así como el panteísmo es afirmar que todo es Dios, para Teilhard y para nosotros, para el proyecto de teilhardiana, Dios está en todas las cosas. Las cosas no son Dios, pero Dios está presente en todas las cosas. Y es el momento también de repetir un texto que os ponía también el otro día cuando hablamos del corazón de la materia. Al final del corazón de la materia estaba estas palabras de Teilhard, que son en la oración final a Cristo siempre mayor, que son enormemente significativas y que deben hacernos resonar por dentro. Dirigiéndose a Cristo dice, haz que por la acción de la diafanía y por tu fuego que se comunica a la vez, emerja para nosotros tu universal presencia. Oh Cristo siempre mayor. Y firma en Sarcenat, la Casa de la Familia, en agosto de 1950. Por tanto, esa transparencia de Dios a partir del tejido aparentemente grosero de la materia, de la vida, de la historia, del dolor, de la guerra, de la violencia. A partir de ahí es necesario ver a Dios presente en todo ello. Por eso, durante estos 6 meses, os repetía esta frase de Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice Ignacio, ¿por qué no el mucho saber arte y satisface el ánimo? Para ser sentir y gustar de las cosas internamente. Y por eso yo os he invitado durante todos estos meses a sentir y gustar
desde Pierre Teilhard de Chardin. Y por eso hemos tenido durante todo este tiempo y tenemos esta página de Son Cristian del grupo Teilhard de Chardin, que como diremos luego no termina con hoy, sino que ya dentro de un tiempo, pues Javier está ya preparando otras actividades teilhardianas con otras personas que son, que son expertos en el pensamiento y espiritual de Teilhard de Chardin. Primero las películas, luego esta introducción de algunas ideas más fundamentales. Tercero, pasamos ya en un tercer momento a un cierto acercamiento a este libro fundamental de Teilhard, que es el fenómeno humano. Un libro que escribe Teilhard en los años 40, cuando está ya comenzando la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las tropas japonesas están invadiendo China, y en esa época de guerra, de violencia, Teilhard y los jesuitas están encerrados en su casa porque no pueden salir, y entonces Teilhard elabora este libro, que es uno de los libros más extensos que escribió, que es el fenómeno humano, que como ya os dije en otra ocasión, un libro que nunca pudo publicar porque siempre le pusieron el veto para que lo publicase. Entonces, recapitulando alguna cosa, recordéis que entre el año 1939 y 1955, por razón de este escrito del fenómeno humano, Teilhard tiene problemas con Roma, tanto con el Vaticano como con la curia de los jesuitas, de modo que tiene que ir a negociar con ellos por si tiene que recortar cosas, pero aunque intentó recordar, nunca le aceptaron el libro y en vida nunca lo pudo publicar, sino que se publicó por primera vez en el año 56, después de muerto Teilhard. En la época entre el 39 y 55, cuando escribe tanto el fenómeno humano en el año 40, en el 50, el corazón de la materia del que estuvimos hablando el mes pasado. Aquí tenéis algunas de las muchas ediciones que se han hecho del fenómeno humano. Hay un montón de ediciones del fenómeno humano. Tal vez la primera que se hizo es esta que tenéis a la izquierda arriba, que la editó en Revista de Occidente, hasta que ya comenzó a publicarse en Editorial Taurus, de modo que el resto de las ediciones ya se hicieron en Taurus y se hicieron muchísimas ediciones porque se vendió mucho en la edición castellana, igual que se vendió también mucho en la edición francesa, en inglés y en otros muchos idiomas. Aquí tenéis algunas traducciones, a la derecha en la edición francesa original de 1956 y a la izquierda otra de la edición francesa y abajo una traducción italiana, El fenómeno humano de Teilhard de Chardin. Pero hay muchísimas traducciones. Entonces, resumiendo un poquito lo que os quiero decir, que en el año, como antes os decía, en el año 1938, cuando esperaban para embarcarse a Francia vía Estados Unidos en un viaje que tenía que hacer, es cuando comienza a escribir el fenómeno humano. Entonces, Teilhard va a Francia, pero regresa otra vez a China, porque él creía que tenía que continuar en China, incluso que él pensaba que tendría que él querría morir en China. Entonces, cuando llega la guerra mundial, es cuando Teilhard hace los primeros esbozos de ese gran trabajo sobre el origen de la humanidad dentro del contexto de un global de la evolución de todo el universo al que llamó el fenómeno humano. Como decía, el Teilhard intenta que Roma se lo apruebe, de modo que en 1941 Teilhard presenta su obra en Roma para que se lo aprueben, pero no logra la aprobación. Introduce modificaciones y una última edición que hace a mano. En 1947 ya Roma le prohíbe escribir y enseñar de temas filosóficos y da por sentado que no es posible publicar el fenómeno humano, cosa que no vio en su vida.
Como sabéis, como consecuencia de todo esto, en el año 1962, muerto ya Teilhard, la Congregación para la Doctrina de la Fe condenó varias obras de Teilhard, entre ellas El fenómeno humano, diciendo que eran obras de mucha ambigüedad y que por tanto se prohibía que estuviesen en las casas religiosas. Nunca el libro pasó al índice de libros prohibidos, pero sí se conminó a que no estuviese al alcance tanto de los seminaristas como de los sacerdotes, como de las personas cristianas. El fenómeno humano fue un intento de sintetizar todo lo que aprendió a través de los descubrimientos científicos y lo que los descubrimientos científicos nos dicen sobre la naturaleza de la realidad última, sobre las cosas. Teilhard describe la evolución como que es la palabra que más repite en el fenómeno humano, entiende la evolución como un proceso que conduce a una complejidad creciente y que termina en la unificación de la conciencia. Evidentemente, esta definición de evolución que tiene Teilhard no es el concepto de evolución que hoy tienen los científicos, porque aquí utiliza Teilhard unas palabras que tienen unos ecos filosóficos y religiosos. Y sin embargo, hoy la ciencia, para los científicos, es los cambios irreversibles materiales de la materia orgánica e inorgánica hasta culminar en el ser humano por un proceso de cambio irreversible. Pero no se habla nunca de unificación de la conciencia dentro del mundo científico actual. Teilhard sostiene que la evolución no es un proceso materialista y mecanicista, sino que la evolución es más bien un despliegue, un desarrollo significativo del universo bajo la guía de una fuerza teleológica, de una fuerza interna en donde Teilhard está vislumbrando, ve la diafanía del dedo de Dios presente actuando en el corazón de la materia para que vaya esa materia desplegándose y subiendo y evolucionando y subiendo hasta más espiritualidad. Y el núcleo de la filosofía de todo es el punto mega. Para Teilhard, el punto mega es el objetivo final de todo el proceso evolutivo. Todo el proceso de la evolución, desde el origen hace miles de millones de años hasta el final y la consumación de los tiempos, ese punto final es lo que llama el punto mega. Un punto no material, sino un punto filosófico místico en donde todo el futuro de la humanidad, gracias al esfuerzo y crecimiento espiritual, se une en una sola conciencia, creando así una interioridad que nos une y nos comunica, uniéndonos con todo lo divino. Por tanto, el fenómeno humano es una llamada a la acción que anima a los lectores a aceptar el papel consciente en el proceso de evolución. Entonces, para Teilhard, a través del amor, de la creatividad, de la cooperación entre los seres humanos, se llega al punto mega, que es el destino final de toda la realidad creada. El alfa es el origen del universo, el punto mega es la consumación de toda la humanidad. De modo que Teilhard reconoce cuatro cosas. Primero, Teilhard reconoce que sus contemporáneos ven que ha habido siempre un conflicto entre la religión y la ciencia. Por tanto, él reconoce que sus posturas pueden crear conflictos, porque mucha gente ve que entre religión y ciencia existe un choque, un conflicto irresoluble. En segundo lugar, a lo largo del libro del fenómeno humano, Teilhard intenta mostrar que la solución a este problema requerirá un replanteamiento del mensaje cristiano a la luz de la ciencia y en particular de las ideas de la evolución cósmica. Entonces, hace falta todo un replanteamiento del lenguaje teológico para poder converger hacia unos puentes entre ciencia y religión.
Tercero, Teilhard considera que la ciencia es un medio para comprender el universo y también para comprender la realidad, y que en sí misma la realidad tiene un carácter religioso. Y en cuarto lugar, para Teilhard, la ciencia coopera para impulsar al mundo en una evolución cósmica hacia su destino final, lo que llama el punto mega, que hasta cierto punto se identifica con Dios. Y este es el leitmotiv que va repitiendo una y otra vez a lo largo del fenómeno humano. Para eso os recomiendo, como ya os he dicho desde hace 6 meses, que es muy importante que el que de vosotros quiera profundizar, que lea algunos de estos libros que os he ido recomendando. Tanto el libro de Ursula King, Cristo en todas las cosas, el de François Hubé, Por una espiritualidad del cosmos, el de Agustín Udía, La presencia de Cristo en el mundo, y también el libro de José Luis Feba, sobre Teilhard de Chardin, que es una síntesis muy breve que creo que es muy interesante. Esto nos lleva ya al cuarto punto del desarrollo que hoy quería compartir con vosotros. Vamos a ver si os puedo hacer, he intentado hacer una síntesis que hace Teilhard de todo el universo en el fenómeno humano. Fijaros que Teilhard, como vio en un momento de su vida que él no podía, que Roma no le iba a permitir publicar el fenómeno humano, intentó darle todo un peso científico, de modo que se pudiese publicar como libro científico. Aún así, Roma no se lo permitió. Pero vamos a ver por qué. Entonces, en todas estas sesiones que hemos tenido antes, os he presentado este esquema que está muy presente en muchos de los libros sobre Teilhard y que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Fijaos que para el esquema teilhardiano, de acuerdo con ese esquema que os he puesto hace un rato, en donde veíamos todo, cómo entre complejidad y complejidad y conciencia había todo un proceso, aquí une la complejidad con el tiempo. En el eje vertical está la complejidad y en el horizontal está el tiempo. Entonces vamos a ver a la izquierda abajo, punto cero de estos ejes de coordenadas, es el punto cero, que es el origen del universo, hasta el punto omega, que lo tenéis a la derecha arriba, que es donde va a converger todo. Y para eso, como veis, Teilhard en su libro diferencia como 4 grandes momentos. Lo que llama la previda, que todo lo que sucede en los primeros millones de años de nuestro universo, el momento de la vida, que es cuando aparece evolutivamente la vida en nuestro universo, el momento donde aparece el pensamiento, donde para muchos es donde comienza a ver la conciencia humana, el ser humano al tener conciencia y pensamiento, somos capaces de saber que somos, que tenemos una identidad y que tenemos conciencia de nosotros mismos en un sentido más restringido. Y el último paso, que es la sobrevida, que es todo el futuro que nos espera hasta converger hacia ese punto omega. Entonces vamos a ver, aunque sea un poco rápidamente, estos 4 momentos. Primer momento, el momento de la brevedad. Entonces ya en el fenómeno humano va describiendo cómo apareció en su tiempo. Él todavía no conocía la teoría del Big Bang, pero sí ve que el universo tiene un comienzo en donde todo es muy simple y donde los cuerpos más simples van haciéndose poco a poco más complejos, de modo que aparecen los átomos, las partículas, los cuerpos simples, las moléculas, y aparecen ya las biomoléculas. De modo que en un momento, en ese proceso evolutivo, hay un salto cualitativo y aparece la vida. Donde aparece la vida, para él los virus eran seres vivos, hoy sabemos que los virus no son seres vivos, pero los protozoos, los microorganismos, los organismos con muchas células, los animales con esqueleto y los mamíferos, por tanto, la evolución de toda la vida a lo largo de los tiempos geológicos.
Tercer momento, la aparición de la conciencia o la aparición del pensamiento, la aparición por un proceso de complejidad y de emergencia, aparece el momento de la reflexión, como un proceso en donde el cerebro de aquellos prehomínidos va haciéndose más complejo y va apareciendo el pensamiento y va apareciendo todo lo que podemos llamar la hominización, lo cual nos lleva al cuarto momento, que es lo que él llama la sobrevida. Es decir, la evolución no termina con la aparición de la humanidad, sino que todavía tenemos un camino hacia el futuro. Ese camino comienza con la interacción entre todos los seres humanos, lo que él llamará en algún humano, lo ultrahumano, donde, como pronunciando Internet, todas las mentes humanas se van reuniendo en una unanimidad, de modo que vamos convergiendo por el amor hacia un universo más humanizado y mejor, hasta ir convergiendo hacia ese punto mega misterioso que es el amor con mayúscula, que es todo que se une en Dios. De modo que este esquema creo que puede ser interesante para nosotros, aunque hay un momento, como veis, una fresa que baja, que hay momentos en donde en ese proceso de evolución puede haber un escape hacia el mal, porque Teilhard no niega la posibilidad del mal y la existencia del mal en el mundo, que es esa desviación, pero que ve que la fuerza del amor es mucho más fuerte que la fuerza del mal. Esto nos lleva al último punto de nuestra reunión de hoy, que es hacer algunas consideraciones sobre un concepto fundamental que Teilhard introduce en su libro El fenómeno humano, que es lo que llama la ley de complejidad-conciencia. Ley de complejidad-conciencia. Y ya volvemos al esquema que antes os ponía y que tenéis aquí a la derecha. Si en unos ejes de coordenadas representamos el aumento de complejidad del universo relacionado con el aumento de la conciencia o el aumento de lo que él llama la interioridad, vamos viendo cómo todo ese proceso a lo largo del tiempo va convergiendo y va complejizándose hasta ese punto mega. Por tanto, la ley de complejidad-conciencia es fundamental en Teilhard, y Teilhard muestra tres cosas, tres hechos que para eso son muy importantes en el fenómeno humano y también en esta ley de complejidad-conciencia. Primer hecho que constata Teilhard al estudiar el universo. Primero, los cambios extraordinarios que se han producido por la aparición de lo humano en el universo. O sea, la aparición de lo humano ha producido unos cambios extraordinarios, en el sentido de que el hombre, con su técnica, es capaz de manejar y controlar el universo y manejar el mundo. Teilhard es muy optimista respecto al futuro de la ciencia y la tecnología, y ve que la aparición del ser humano en el universo ha producido cambios extraordinarios. De modo que en algún momento él llega a decir que en el ser humano la evolución se ha hecho consciente y somos los humanos que llevamos el ritmo de lo que debe ser el futuro de todo el universo. Es decir, Dios deja en nuestras manos el futuro de todo el universo. Segunda cosa que muestra Teilhard. Teilhard muestra cómo el ser humano, al haber comenzado a dominar de manera prodigiosa las fuerzas de la naturaleza, encauzándolos a fines cada vez más precisos, ha entrado en una fase de su historia. Por tanto, con el ser humano, el universo pasa a una fase diferente, que es el proceso de la humanidad, de la humanización. Y tercer hecho, en esa nueva historia ya no es posible prescindir del significado que comporta el porvenir, el futuro, y la necesidad de plantear dicha cuestión con todo rigor. En estos años 40, cuando Teilhard está escribiendo el fenómeno humano y cuando la guerra mundial está a punto de
explotar en China, él ve que la humanidad tiene que plantearse el futuro, su porvenir, que el porvenir no es la guerra o la destrucción, sino que debe ser un porvenir positivo. Esto creo yo que debe introducir nuestro corazón para tomar esta visión positiva de lo que es el proceso de toda la evolución. Aquí es donde Teilhard reflexiona con un sentido de la totalidad sobre el fenómeno que él llama la anogénesis, es decir, la aparición del pensamiento, que eso va a llevar a la aparición de una humanidad interaccionada, que es lo ultrahumano. Como decía antes, algunos han querido ver que ya Teilhard como que pronunciaba Internet. Internet ha hecho que el conocimiento no sea privilegio de los cuentos, sino que el conocimiento está en la nube, al acceso de todos nosotros. Y eso creo que es una idea que a Teilhard no le podía caber en su cabeza, pero que para nosotros hoy es normal ya. Eh, Teilhard plantea el problema del porvenir en los siguientes términos. Dice Teilhard, si el proceso de la evolución todavía continúa, ¿este progreso es eterno e indefinido? ¿O más bien hay una consumación de todo el universo? Porque claro, puede ser que gente en tiempo de Teilhard pensaba que el universo puede seguir expandiéndose indefinidamente, pero para Teilhard, este universo que vimos, así como tuvo un comienzo, tendrá un final. Es su consumación. Y continúa Teilhard. ¿Tiene la realización del porvenir una manera ideal e impersonal? ¿O dicha meta o punto definitivo donde todo converge es solo el resultado de un proceso inmanente de la historia? Teilhard trata de dar una respuesta a tales cuestiones postulando varios argumentos que sintetizó bajo la anotación de una expresión: convergemos hacia el punto omega. O sea, todo el universo tendrá un final, pero no un final de destrucción, sino un final maravilloso en donde Dios será todo en todas las cosas, y ese punto omega va a ser el momento de unión de todas las energías de todo el universo en un punto definitivo que es Dios. Vamos a precisar un poquito más. Con esta expresión que Teilhard llama el punto omega, Teilhard ha querido poner en evidencia dos cosas. En primer lugar, Teilhard ha querido poner en evidencia que ese punto omega es el final de todo. Es el punto final, por un lado. Pero también para Teilhard es muy claro que ese omega no solamente es el final de un universo donde todo será en todas las cosas, como una total fusión, sino que ese punto omega hasta cierto punto es un atractor, algo que ya nos está tirando de nosotros hacia él. Por tanto, no es que el universo vaya por su propia inercia, derivando por una deriva azarosa hacia ese punto omega, sino que ya ese punto omega misterioso, es como un atractor que está tirando todo el universo para que el amor sea el que va transformando y sublimando todo el universo para llegar a Dios. Creo que estas ideas son profundas y pueden hacernos a todos nosotros pensar y sentir internamente toda la espiritual optimista de Teilhard. Por tanto, eh, volvemos a esta frase que os decía antes y que ya hemos repetido durante todo este tiempo. La materia lleva a Dios. O más bien, Dios está tirando de la materia hacia Él. Dios está tirando de la técnica, la cultura, las ciencias, toda la elaboración del ser humano y que ha constituido, para bien o para mal, esta humanidad, está convergiendo y está siendo atraída hacia Dios. De modo que Dios es todo en todas las cosas. Y una frase que Teilhard escribe en uno de sus libros, En el futuro del hombre. Dice Teilhard, todo lo que asciende converge.
Es decir, todo aquello que de algún modo está haciendo que progrese la humanidad, que los seres humanos se lleven mejor entre sí, que construyan un universo en paz, todo se está haciendo que vaya convergiendo hacia Dios, que vaya convergiendo hacia ese punto mega, que es la consumación de todo y de todas las energías humanas y tecnológicas hacia Dios. Todo lo que asciende converge. Interioricemos esta frase porque creo que nos puede enriquecer nuestra propia vida interior y nuestra propia espiritualidad. Por tanto, en un quinto momento, y resumiendo ya lo que acabo de decir, hemos durante estos 6 meses recorrido, desde mi punto de vista, con toda la imperfección, lo que para mí al menos significa Teilhard de Chardin y su espiritualidad como un hombre que básicamente bebe su identidad de la espiritualidad jesuítica, pero que esa espiritualidad jesuítica está impregnada de la visión científica del mundo, y eso hace que extienda esos tentáculos interdisciplinares a otros campos del saber y del conocimiento humano que hacen que tengamos una visión mucho más global y general de todo. Y querría terminar con unas cuantas frases de Teilhard que creo que merecen la pena de que cuando las tengáis el PowerPoint subido y el vídeo, pues las podéis ver despacito en vuestra casa. Escribe Teilhard en el año 1934, está muy cerca ya de la Guerra Mundial y también muy cerca de cuando él escribe El fenómeno humano, en un artículo que llama Como yo creo, donde en cierto modo él está expresando sus creencias. Escribe Teilhard: la originalidad de mi creencia consiste en esto. Por mi educación y formación intelectual, como científico, pertenezco a los hijos del cielo, pero por mi carácter, o sea, pero por mi carácter y mis estudios profesionales como científico, soy un hijo de la tierra. Creo que todos nosotros, los que hemos participado de estas reuniones, tanto los que están ahora ahí presenciales, como los que van a verlo posteriormente en casa cuando que suban a Internet, hemos de conciencia de que en nuestro modo de ver nuestro interior, nuestra experiencia interior, todos nosotros somos hijos del cielo porque tenemos la fe, pero también somos hijos de la tierra porque participamos de las grandes luchas y de las grandes culturas y de las grandes contradicciones de este universo y de esta humanidad que nos ha tocado vivir. Y en este escrito de Como yo creo, finaliza Teilhard con estas palabras: creo en un universo en evolución. Creo que la evolución camina hacia el espíritu. Creo que el espíritu desemboca en la persona. Creo que la persona suprema es el Cristo universal. Como ves, toda una síntesis que aparecerá en el fenómeno humano, como decía antes. Y me gustaría también compartir con vosotros este texto que el otro día hace 2 meses lo vimos en el Medio Divino. Dice Teilhard en el Medio Divino del año 1927. Si se puede modificar ligeramente una palabra sagrada, diremos que el gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición, sino la transparencia de Dios en el universo. Sí, Señor, no solo el rayo que roza, sino el rayo que penetra. No vuestra epifanía, Jesús, sino vuestra diafanía, la transparencia de la materia a la cual hemos de ser capaces de percibir a Dios presente en el universo. Como os digo, todas estas cosas se subirán a la página web de Son Cristián del grupo Teilhard de Chardin, que tenéis ahí el enlace, en donde encontráis esto, y también hay una serie de
de cosas que Javier ha subido, que son de mucho interés, que son recursos que pueden servir también para profundizar en estas cosas. Pero todo esto no termina aquí. Mi participación empezó en noviembre y termina hoy, pero el grupo continúa. Por eso, en el futuro, Javier, como coordinador general de Son Cristian, os irá ofreciendo otras exposiciones sobre Teilhard de personas que son expertos en Teilhard. Creo que próximamente seguramente será Paz Enríquez la que tenga una conferencia con vosotros sobre Teilhard y Carl Jung, que es ese filósofo psicoanalista que ya ha estudiado tanto y que creo que os iluminará mucho y que ahí en el página web tenéis todas esas cosas. Así que esto no, yo termino, pero esto no termina, sino que el grupo permanece. De modo que este grupo que hemos estado funcionando este tiempo, ahí tenéis el enlace para seguir conectados. Y también, si alguno quiere alguna cosa, como conocí también mi correo electrónico y también tenemos ese grupo de WhatsApp, pues ahí podéis también todos participar abiertamente. Con esto ya termino y dejamos por si alguno quiere decir alguna cosa o compartir o preguntar o quiere hacer alguna consideración. Y os dar las gracias por vuestra paciencia durante estos 6 meses que nos hemos estado viendo. Ahí veo a Juan Valentín, que antes como yo empecé no lo había visto, y también Angelina, que también, y Juan Carlos, que estaba desde entonces, y todos los que estáis presentes. Entonces, si queréis, pues interiorizamos un poquito y si alguno quiere hacer algún comentario, son las 8:10 y hoy, aunque esté previsto que podemos estar hasta las 8:30, pero si ha sido demasiado densa la cosa, pues ya cuando queráis vosotros, pues ya damos por terminado, pero que esto no se termina, sino que eso ya tendrá más, incluso Juan Valentín que lo vi ahí, pues también a Juan Valentín lo va a invitar Javier para que tenga alguna cosa, puesto que él es un buen experto en muchos aspectos de TEIA. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Leandro, por tu magnífica exposición que nos ha hecho realmente disfrutar del sabor de las cosas y no solamente del saber las cosas. Me llama mucho la atención y me ha resultado muy simpático ver cómo te referías a la cabeza de Taylor, al corazón de Taylor y a los tentáculos de Taylor. Exacto. Entonces, rápidamente he pensado, claro, cómo no podía ser de otra manera, porque no sé si saben ustedes que Leandro es experto en cefalópodos. Así que cuando tiene que pensar en Taylor, Son, imagino son, que son, son sí, mis hijos, son mis claro, hijos. Mis hijos son los efectivamente. cefalópodos. Le ha Incluso puesto hay uno con mi tentáculos a nombre, como Taylor sabéis. Tengo uno con con mi toda la nombre. razón del mundo y con todo el cariño del mundo. Pues efectivamente, se necesita tener tentáculos para poder tocar tantos palos como él tocaba ciertamente, ¿no? El mundo de la teología, el mundo de la ciencia, el mundo de la mística, el mundo de la filosofía. Y dentro de la ciencia, además, no solamente era paleontólogo y geólogo, sino que también cuando habla, por ejemplo, de bioquímica, ¿no? O de los conocimientos que en su época tenían sobre el origen de la vida, pues la verdad es que se nota que está también muy bien informado, ¿no? Se nota que, bueno, pues que era experto en ciencias naturales, de hecho sus estudios pues fueron en eso, ¿no? Me llama también Era muchísimo, doctor en ciencias naturales, era efectivamente, doctor en lo ciencias que naturales. me llama también mucho la atención es la coincidencia extraordinaria de su condición de jesuita. Es decir, esto de ver a Dios en todas las cosas está en los ejercicios espirituales. Es una de las enseñanzas claves de los ejercicios, ¿no? Y luego, pues tiene también lo que caracteriza a todos nuestros místicos, ¿no? Que son personas que tienen esa capacidad poco usual de poder ver a Dios en todas las cosas. Es decir, no solamente en el sagrario, no solamente en el templo, no solamente en la Eucaristía, sino en cualquier parte. Incluso en algunos momentos es extraordinaria la forma en que él se expresa para decir, noto una presencia como si realmente estuviera aquí, ¿no? Es decir,
Eh, Bueno, eh, al principio de mi charla de hoy os decía esa frase del padre Leroy que le dijo Teilhard cuando estaba ya antes de morir. Dice, yo siento que estoy continuamente en presencia de Dios. Dios para Teilhard era algo tan consustancial que es que estaba en su presencia continuamente, que es una experiencia mística como... efectivamente, totalmente. Yo estoy convencido, Leandro, aunque lo diré en voz baja para que no salga de aquí, de que no solamente Agustín Udías nos ha enseñado a rezar con Teilar, sino que no sería raro que en un tiempo rezáramos a Teilar, porque me da la sensación de que es una persona que tiene todos los mimbres propios de la santidad, ¿no? Y de alguien que ha sufrido precisamente la incomprensión que, como suele ocurrir con tanta cantidad, ¿verdad?, de santos que a lo largo de los siglos después vemos que, pues que estaban en el camino de la iluminación y los demás no lo veíamos, nos parecían ideas heréticas, ¿no? Pues esa es mi pequeña contribución. Gracias por vuestra paciencia. Yo quería aprovechar también el momento que está ahí Juan Valentín para que Juan Valentín hablase un poco del libro que está a punto de aparecer. Informe hermano, Sí, porque creo que puede ser muy interesante para todo el grupo saber que está a punto de aparecer en Salterre un libro de testimonios espirituales de personas sí, que han sentido y gustado Teilhard. muy bien. La idea sería más o menos la siguiente, verán. Siempre se ha escrito mucho sobre Taylor, sobre su obra científica, sobre su obra mística, sobre su obra teológica. Es decir, hay muchos ensayos, sesudos ensayos, algunos de ellos de una enorme profundidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Henri de Lubac, ¿no? Y bueno, la defensa extraordinaria que hacía, ¿verdad?, de la teología de Taylor de Chardin, pero faltan testimonios vividos. Es decir, testimonios de personas que se han encontrado, como seguro que ha pasado con los que estamos aquí presentes en este momento, ¿no? Que nos hemos encontrado con la obra de Taylor y nos ha parecido luminosa, nos ha parecido clarividente, nos ha parecido incluso profética. Es decir, cuando he tenido que dar alguna charla o alguna conferencia sobre Taylor, siempre me he encontrado con gente que al final se manifiesta en este sentido. Es decir, yo casi siempre, además, en los años 60, ¿verdad? Después del concilio, cuando empezaron a publicarse las primeras obras, hay mucha gente que guarda un recuerdo entrañable de su encuentro, a veces un tanto clandestino, ¿verdad? Porque era algo un poco prohibido, con Taylor. Y eso le daba un aliciente, yo Mira creo, cómo ¿verdad? Yo creo ahí que hay un clandestino, el John Paul Gross de los clandestinos que leyeron a Teilhard. exactamente. Bueno, pues con todos esos testimonios hemos conseguido crear unas 40 testimonios, hemos reunido sobre personas que hablan sobre su encuentro, cómo fue su encuentro personal, ¿no? Vivencial. Voy a ver si soy capaz de encontrar aquí la lista de las personas que contribuyen, pero entre ellas hay grandes teólogos del momento. Y estoy pensando, por ejemplo, en Leonardo Boff, que en cuanto le propusimos la posibilidad de colaborar, no dudó en decir, yo quiero estar ahí, ciertamente. Y quiero estar ahí por una razón importante. Y primero, porque cuando yo era novicio franciscano, yo era el responsable de la llave de la biblioteca. Por tanto, tenía acceso al armario de los libros prohibidos. No solamente leí, aprovechándome de esa prerrogativa, no solamente leí la obra completa de Teilhard de Chardin, sino que formé un grupo de condiscípulos con los que leíamos y Eso discutíamos. dice Bob, ¿no? Dice Eso Bob. dice Boff. Y dice también otra cosa, y dice, él fue fiel, yo no pude ser fiel. Admiro su fidelidad, porque como sabéis, bueno, pues Leonardo abandonó la orden franciscana ante pues las imposiciones, ¿verdad? Él lo cuenta magníficamente bien, no quisiera yo anticiparme mucho, pero está también Joan Chittister, que sabéis que es una gran teóloga, ¿verdad? Americana. Soy capaz de encontrar Frei la Beto también lista está, ¿no? completa. Frei Beto también está, me parece que me dijiste. No, no está Frei Ah, Beto no. porque no pudo finalmente. Aquí está, vamos a ver. Hablo de, bueno, está Marie Ballon de la Tour, que es sobrina nieta de Teilhard de Chardin, cuenta su relación familiar con Teilhard. Está María Luisa Berzosa, que formaba parte del sínodo.
Leonardo Boff, Joan Chittister, Andrew Del Rossi, que está en el grupo de Nueva York de la Asociación Americana de Teilar, Mm. está Ilia Delio, que es un referente, ¿verdad?, en la teología tayloriana del momento, Kathleen Duffy, que es la presidenta de la Asociación Americana de Teilar, está François Heuvet, del que Leandro os ha Muy buen comentado, pues, libro uno de sus libros. Él me parece que en este momento, yo no sé si es el director de de la Kid, me revista parece, X, ¿no? de revista Eso X, es. sí. Está José Luis Febas, que es también hemos citado un libro suyo. Está Isabel Gómez Acebo, José Ignacio González Faust, que acaba de fallecer hace muy poco, John Green, Thomas Halleck. Casi es la última cosa que ha escrito, de las últimas cosas Exactamente, que yo escribió antes de morir. juraría que es la última cosa que él ha hecho, además, sí. John Hawke, está en la Universidad de Georgetown. Eh, Hay un jesuita indio que se llama Sabarimutu Ignacimutu, que es un nombre muy curioso porque no solamente es un tayloriano entusiasta, sino que además ha descubierto un antibiótico que se Mm. llama la ignaciomicina. Así que hay un antibiótico que lleva el nombre de San Ignacio, ¿no? Pedro Miguel Lamet, Juan Maciá está también, Javier Meloni, está Ignacio Núñez de No es Castro, Castro, se puede decir. ¿no? Bueno, y Antonio Paixao, ¿no? Hay un personaje que no sé si conocéis, que se llama Leandro Sequeiros, que Me, también es me suena, me suena. un experto muy reconocido en Teilhard de Chardin, y Juan José Tamayo, el teólogo. Hay también varias teólogas. Está, por ejemplo, Pepa Torres. En fin, bueno, solamente por abriros el apetito y que sepáis Sí. que a finales Es de que, mes exactamente, Salterre publicará este libro que se llama Convergencias. exacto, exacto. O sea además, se vendrá en la librería y por internet también se puede comprar sin ningún En problema. efecto, sí, sí. Mm. De todas formas, a través de Som Cristian y de la Exacto, página web, buscaremos el modo de que los que participáis en este grupo tengáis una opción especial a un precio más asequible, exactamente. ¿verdad? Pues como Yo es sé que natural. Salterre a los del grupo de Tellar le hace un descuento por ser del grupo Claro, Tellarrena. pues gestionaremos eso para que sea así. Estupendo. De todas formas, no creo que sea un libro demasiado caro, porque como todos hemos cedido nuestros derechos, nadie va Claro, a cobrar, nadie va a en ganar efecto, dinero en con el efecto. libro, que prácticamente va a ser lo comido por lo servido. Pero claro, son tipos de libros que solamente interesan a un tipo de unas personas muy determinadas. Y además Es me verdad. comentaste que se está pensando ya hacer traducción en otras lenguas, ¿no? Sí, hay una editorial en Nueva York que se llama Editorial Orbis, Orbis Nueva York, que ya ha pedido Esa publica muchísimas cosas de Tellar, sí, Orbis. pues ha pedido los derechos, o sea que ya está en marcha el asunto. Y estoy seguro de que Antonio Paixão, en Portugal, que sabes que ellos dedican los dineros de las cuotas, siempre lo dedican a editar alguna obra que les parezca interesante. Pues no sé si ellos se animarán a editar también en portugués esta obra. Total, que tenemos muchos proyectos. Y luego también Sí, deciros que en italiano se acaba de publicar un libro, ¿cómo le llama? Autobiografía, ¿no? Yo lo cité el ah, otro día por aquí, sí, sí, sí. que lo ha editado el padre Sí, Espadaro, sí, Espadaro, Antonio Espadaro, efectivamente, sí. que en cierto modo es un comentario al corazón de la materia. Así es, así Porque es. Teilhard no escribió una autobiografía propiamente dicha, sino que lo que hace es, le pone autobiografía, pero en un comentario al corazón de la materia. Así es, así es. De hecho, incluso Salterre tenía pensado hacer la traducción, pero bueno, hemos visto que a lo mejor no es necesario, puesto que ya lo tenemos, el corazón de la materia, en efecto. Lo que no sé si tiene comentarios de ella, de Espadaro, eso ya no lo sé yo. Ajá. Bien, si no hay ninguna cosa más, amigos míos y amigas mías, Bueno, y también quería pa- dar las ah, gracias por tus magníficas explicaciones, porque nos has hecho presente a esta gran persona que pienso todo aquello que le fue prohibido y que no pudo él comunicar, ahora
ahora gracias a estos momentos de hablar con Él, pues, nos llega todo esto. Que lo que fue prohibido ahora es presente. No. Y esto pues es de agradecer. Y bueno, y quiero terminar recordando un párrafo de Taylor en el libro del himno al universo que dice, aquel que amará apasionadamente a Jesús, escondido en las fuerzas que hacen crecer la tierra. La tierra maternalmente lo levantará con sus brazos gigantes y con ella se despertará en el seno de Dios. Preciosa síntesis. Y para mí, Telar me enamoró cuando yo escuché este párrafo y ya no lo he podido dejar. Y bueno, es que no se puede, se tiene que conocer porque es una vibración. Y por eso me gusta Leandro, porque tú lo comunicas, aparte de un conocimiento claro y muy bien, desde tu experiencia personal. Y eso es lo que nos llega. Y de Taylor lo que nos llega era su gran vivencia, aparte de su conocimiento científico extraordinario, pero es que era un hombre apasionado y eso es, ahí está, ahí está. Pues nada más, muchísimas No, gracias. creo que alguna vez lo he dicho, la experiencia que uno siente cuando uno como paleontólogo llega al campo, rompe una roca y dentro de la roca aparece un fósil que, Sí, que vivió hace a lo mejor 150 millones de años, creo que pasaba con los coyotes. Entonces, el encontrarte algo que ha estado esperándote 150 millones de años ahí dentro de una roca es una experiencia casi mística. sí, 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 sí. Es Taylor. Yo también quisiera solo, Leandro, solo un A momentito ver, antes de que cortes, porque simplemente también darte muchísimas las gracias, como ha hecho Ángels, y cómo nos has facilitado, porque lo que es muy bonito es que nos has facilitado el acceso, o sea, que todo esto, además, todo lo que está hecho para también transmitirlo a otras personas es súper útil. Y luego solo quería una cosita que decirle a Juan Valentín, que aunque a Tirar de Sharon no sea todavía santo, digamos, oficial, uno puede hablar con él perfectamente en el cielo, o sea que no, claro. ¿sabes? De hecho, ahí no tenemos que ser tan mecanicistas de separar el que es santo sí y al que no es santo no, sino que todo es lo mismo, ¿no? Y un poco, yo no sé si os acordáis que algún día mencioné Teresa de Lisieux, o sea, Teresa de Lisieux una cosa que hacía es que hablaba a su padre, que no era santo oficial, y hablaba como si fuera Dios, o sea, y esto que a nosotros nos choca, ¿no? Porque somos muy, muy técnicos y nos molesta mezclar a Dios con una persona, ¿sabes? Todos nosotros y nuestra cultura. Pero que en el fondo lo bonito es que, y lo bonito es eso, que Dios y las personas son también, o sea, no es que sean Dios, pero que nosotros nos relacionamos. ¿No? Es Y que como creyentes somos conscientes de que no morimos para siempre, exactamente, no, pero que todo que, está relacionado. lo dice el prefacio de la misa de difuntos, Sí. que la muerte no es el final. Claro, pero eso a la práctica. Y entonces, lo Claro. único último que quiero decir es que lo que es muy gracioso, vamos, gracioso, muy interesante es el sermón del nuevo Papa esta mañana, ¿no? O ayer, ¿cuándo fue? ¿Esta mañana o ayer? Es muy gracioso porque Esta mañana hubo una misa, no sé es a la si... misa, el sermón suyo. Entonces, el sermón, que me lo he leído, y entonces es muy interesante porque hay una cosa que dice es eso, que una de las misiones que tenemos todos los cristianos es acercar Dios a las personas. O sea, como sabes que a Dios y Jesús, la parte que es más Dios, ¿no? O sea, porque ahora estamos todo el mundo muy acostumbrados, incluso los bautizados, a ver como Jesucristo uno más, ¿no? Un hombre carismático, pero esto de Tel Shalom, de lo sagrado y lo material, unirlo, pero que lo sagrado existe, que no somos cristianos solos porque es carismático y porque lo entendemos, sino que es Dios, o sea, que y eso nos acerca mucho, a mí por lo menos me acerca mucho a eso, o sea, que era lo que quería. Y desde luego, Leandro, darte las gracias con todo nuestro corazón, o sea, con mi Vale. corazón, de verdad, ¿eh? Y el entusiasmo y la facilidad, porque yo creo que la ciencia, el buen científico es el que sabe explicar algo difícil a fácil. Y eso lo haces muy bien. O sea, eso que lo Es sepas. que me paso 60 años dando clase. Ya, pero hay gente que no. Sí, pero hay personas, hay profesores que no lo son. O sea, que les gusta complicar las cosas y no son Claro, claro. capaces. O sea, no. O sea, que eso que lo sepas, que en eso eres muy No, bueno. yo también tengo la suerte de que tengo buena voz.
Bueno, también, eso también es verdad. y que como yo no como mi madre era de Madrid, aprendí de niño a vocalizar en castellano. Eso es verdad. Y no en andaluz. Aunque normalmente hablo en andaluz, pero no me cuesta trabajo. Yo estuve trabajando en la radio muchos años. Que se nota, sí, eso es verdad. Ay, pues muchísimas gracias a todos por poder participar. O sea, Gracias. Y a Gracias a todos vosotros. Hasta Dios. pronto. Hasta Adiós. pronto. Adiós. Adiós.